Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes, conmemorando un poquito la exposición Egipto contemporáneo, lo que no se ve. Estoy con el maestro de maestros, Sergio Raúl López, periodista de cultura, periodista de cine, pero también periodista de música. Y vamos a tener como invitado especial al maestro Sergio Cárdenas. Puro Sergio el día de hoy, Sergio. Sí, hoy es un día de tocayos. Pues es que el maestro Sergio Cárdenas es una de las figuras que yo más respeto y admiro en el panorama musical de México, no solo por su trabajo con innumerables orquestas, ¿no? Fue muy jovencito, dirigió no solo la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Por ahí también el Mozarteum de Salzburgo dirigió, es un director coral también, no solo sinfónico, es compositor, tiene una obra ya muy vasta, dirige ahora pues la Sociedad de Música de Concierto de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la SACEM, y, y además pues es un educador muy importante en conservatorios tanto de México como nacional, como con otros puntos del país e internacionales. Y pues bueno, él fue, estábamos recordando mucho, una figura importante, ¿no? En aquellos míticos festivales de cervantinos, ¿no? Festival Internacional de Cervantino, donde se conjuntaban las grandes artes, los grandes nombres, los grandes hechos artísticos, ¿no? En la ciudad de Guanajuato, donde vivió algunos años, dirigiendo la Filarmónica del Bajío, y bueno, ahora nos acompaña justamente en el marco de la exposición de Egipto contemporáneo. Pues queremos hablar un poco también, no solo de su trayectoria, sino la experiencia que tuvo, que fue a inicios de este nuevo siglo, en 2002 me parece, fue llamado como director artístico de la Orquesta Sinfónica del Cairo, en Egipto. Entonces, pues es una experiencia que nos puede ayudar a entender este Egipto contemporáneo, ¿no? Más allá de las ruinas egipcias, de la gran cultura madre, una de las 5 culturas originarias del mundo, pues tiene un desarrollo como cualquier país, un desarrollo contemporáneo, moderno, importante. Entonces le agradecemos muchísimo al maestro que haya accedido a acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido. Un honor. ¿Qué tal, querido Sergio? Muchas gracias por tu introducción. Muchas gracias también, Jun, por tu introducción. Y claro, yo estoy aquí con un espíritu sintiéndome más que privilegiado por esta oportunidad de comunicar justo en un contexto de una universidad de la comunicación, como que se conjuntan todos los factores para ello. Y en el contexto de esa exposición que ya se está anunciando, que yo mismo ya he posteado en las redes sociales para esta semana, pues sí, yo recuerdo con muchísima alegría, con mucha emoción e incluso con agradecimiento aquellos para mí muy fascinantes años que tuve una relación artística muy cercana, muy íntima, dijéramos, incluso con la Cairo Symphony Orchestra. Sí. Es la orquesta seguramente la más importante del continente africano, sino que una de las 2, 3, junto con las de quizá Sudáfrica, ¿no? Pero yo tuve ahí una relación que duró 5 años, desde febrero del 99 hasta el verano de 2004. Y fue una relación para mí realmente muy fructífera. Pude participar en proyectos importantes, pude establecer algunas relaciones, dijéramos, de conexión entre la música egipcia y la música mexicana. Impulsé algunos proyectos con los jóvenes egipcios. En fin, creo que hay suficientes anécdotas, experiencias que recuerdo vívidamente de aquellos años maravillosos en el Cairo. Regularmente antes de ser invitado como director artístico, ocurre que se reciben invitaciones como director concertador. ¿Cómo empezó esta relación? ¿Cuándo fue la primera vez que lo invitaron? Sí, es una, ¿no? Sí, es una historia que pues es muy conmovedora y que aparte yo realmente conocí varios años después de que eso se dio. Yo estuve por primera vez en el Cairo
en febrero del 1999. Sí. Esa fue una invitación que me turnó el entonces director artístico de la orquesta, que era un director egipcio. Y yo me enteré un par de años después que este director había estado participando 22 años antes en un curso magistral de dirección que yo tomé en Alemania con Sergio Celibidache. Nada más, ni nada menos. Pues nada menos. Sí. En aquel curso habíamos como unos 108 o 110 participantes. A mí me fue imposible conocerlos a todos. Había un grupo importante ahí pues de gente de habla hispana, de España, de la Sudamérica, etcétera. Y pues este amigo, el director Ahmed El Saidi, que fue quien me invitó, él comentó a otros amigos que años después, o sea, 78, 79, etcétera, fueron a los cursos de Celibidache, a donde yo ya no pude asistir, que en aquel curso del 77, al que él asistió y donde yo no lo conocí, de todos los ciento y tantos participantes, yo era el único que sabía dirigir, según él, ¿no? Y por eso, cuando ya tuvo él la oportunidad de ser director artístico titular de la Sinfónica del Cairo, pues tuvo a bien invitarme a dirigir su orquesta, y por eso que yo llegué al Cairo en febrero del 99. Y fue el inicio de una relación pues que duró 5 años, para mí muy emocionante incluso. Digo incluso porque además Egipto, desde luego que es un país, una nación fascinante, cuna de la civilización universal, y por el hecho histórico de que ahí han pasado temporadas larguísimas por los griegos y los romanos y los ingleses, y estuvieron franceses y estuvieron unos veces italianos, y de todo ha habido ahí en la viña del Señor, pues, ¿no? Y luego, claro, los musulmanes que llegaron pues, de todo el grupo de Mahoma y demás, ¿no? Entonces, se hace un crisol tan fascinante de culturas que les da un toque muy especial realmente, y una sensibilidad incluso especial, gracias a toda esa mezcla tan fascinante de culturas. Así que pues yo llegué ahí por esa invitación, y que desde luego pues me pareció fantástico llegar a dirigir ahí una orquesta pues de primer nivel. Y una de las cosas que yo más recuerdo de esa relación con esa orquesta, que nada más me pasó ahí y con otra orquesta que fue que ha sido la Filarmónica de Cámara de Polonia, es que invariablemente cada ensayo empezaba y terminaba con aplausos de la orquesta para mí. Eso es algo realmente muy emocionante porque llega uno ya con un espíritu fantástico a iniciar el ensayo, ¿no? Sí. Y termina el ensayo y pues como que aquello ha llegado a unos niveles pues muy altos de entusiasmo y de incluso de agradecimiento, desde luego, porque uno puede constatar que de una u otra manera se ha apreciado lo que uno ha estado haciendo ahí. Así que pues eso me permitió a mí establecer buenas relaciones, algunas amistades que incluso son duraderas al día de hoy, con integrantes de la orquesta y con otras personalidades egipcias que no están directamente trabajando en la orquesta. Aunque su trayectoria sea, digamos, desarrollado muchísimo a partir de sus estancias largas en Alemania, ¿no? Ha tenido estas oportunidades de conocer orquestas por todo el mundo. Así es. ¿Cuál es la manera, digamos, en la que cada región, cada país va teniendo una suerte de espíritu especial en torno a sus sinfónicas, ¿no? A sus orquestas filarmónicas, porque bueno, es un lenguaje universal, ¿no? El de la música, pero sí tiene particularidades una orquesta polaca que una de alguna región de Alemania, porque también van variando, o una orquesta africana, o una orquesta mexicana. ¿Usted cómo piensa este fenómeno? No, y sí, y las diferencias en muchos casos son altamente notorias. Yo he vivido experiencias muy, muy emocionantes. Quizá de las más emocionantes son las que tuve la primera vez que dirigí la Orquesta Estatal de Weimar, Staatskapelle Weimar, una orquesta que ya debe andar rondando los 500 años de antigüedad,
en donde pues ahí fue director en su momento Johann Sebastian Bach y luego Franz Liszt y estuvo Richard Wagner y estuvo Richard Strauss y todos estos monstruos, dijéramos, de la creación musical más excelsa, más sublime de todos los tiempos. Y yo recuerdo que estaba yo en París, había ido yo a París a estudiar, pues, aprender un poco de francés, y justo el último día de mi estancia en París, en febrero del 85, recibo una llamada que me está buscando el Agregado Cultural de México en Berlín Oriental, porque todavía no caía el muro. Berlín, todavía existían las dos Alemanias, pues, ¿no? Y pues ya hablo, me reporto con el Agregado Cultural, un buen amigo, don Víctor Barbanera, que hizo, en donde estuvo como Agregado Cultural, hizo un gran trabajo. Me dio mucho gusto de eso, podría contar otras historias también, de su gran aportación, pues, como Agregado Cultural de México. Y después del breve saludo, me dice, oye, ¿quieres dirigir en Weimar? Y yo casi me caigo porque, o sea, yo conozco esa historia de esa orquesta legendaria, y yo lo primero que le pregunté, oye, pero ¿cuánto hay que pagar? O sea, porque yo no podía yo creer que me estuvieran invitando a dirigir esta legendaria orquesta, y ahí se estrenó Lohengrin de Richard Wagner, ahí se estrenó. Ahí estaba el órgano de Bach, ¿no? Pues sí. Entonces, pero por favor, ni lo pongas en duda cuándo hay que estar ahí. Pues mira, es la próxima semana, porque resulta que el que iba a dirigir ahí, pues logró escaparse a Alemania Occidental, y de la noche a la mañana se quedaron sin director. Y hubo aquí un compositor alemán que te recomendó mucho. A ese compositor yo lo había conocido un par de meses antes aquí en México, en casa de Manuel Enríquez. Y yo le había contado que me iba a ir a Alemania porque pues, me había quedado sin orquesta, había yo renunciado a la Sinfónica Nacional. Y entonces él sabía que yo iba a estar en Alemania, más no sabía. Y lo único que les dijo, bueno, pues está ese director mexicano, ¿por qué no lo buscan? ¿No? Y fue así como, pues llegaron conmigo, y pues ya voy corriendo a recoger mi frac a Ansbach, en Alemania, donde yo radico normalmente, y vámonos inmediatamente para Berlín, para que de ahí nos fuéramos a Weimar, y luego el lunes a ensayar. Y no, hombre, o sea, sí. Cuando doy entrada, porque me tocó además pues una obra muy complicada, digo complicada porque esa era la Sinfonía número 6 pastoral de Beethoven, o sea, lo que ellos conocen al revés y al derecho, ¿no? Sí. O sea, ahí no les podía ayudar gato por liebre, como luego sucede, o como luego se dice. En algunos casos, sí. Y total que no, oye, o sea, lo que no puedo olvidar jamás es la increíble emoción de estar en el séptimo cielo cuando doy la entrada al inicio de esa sinfonía, y yo no podía creer la sonoridad que se estaba generando, o sea, lo que yo en mi vida había escuchado. Es decir, yo sabía bien que las grandes orquestas alemanas, a pesar de las cuestiones del llamado socialismo y todas estas cuestiones fascistas y todo lo que hubo ahí, fueron prácticamente las únicas entidades que lograron mantener su identidad y su autonomía centenaria. Sí. O sea, todos los regímenes socialistas no habían logrado destruir la gran tradición de 300, 400 años, y entre la gran tradición de esas orquestas estaba su tremenda escuela de cuerdas, que es una escuela muy notoria en estas orquestas, y justo en las cuerdas son las que empiezan con la sexta sinfonía de Beethoven. Total que yo estaba realmente fuera de mí. Y el concierto fue fantástico, al grado tal que ya desde los ensayos al tercer día me pidieron que fuera a la dirección general porque se habían dado cuenta de lo que iban a pagar, que pues eran miserias del marco de Alemania Oriental, que no valía ni un cacahuate, pues, ¿no? Y creo que me doblaron o me triplicaron ese sueldo, que tampoco no es que haya sido la gran cosa, ¿no? Pero era muy significativo, pues, que de ellos mismos saliera eso. Y si no podemos aceptar que ustedes le vayan a pagar tan poquito con el grandioso trabajo, que no sé cuánto. Y total que fue un concierto memorable, y de ahí seguí dirigiendo como 12 o no me acuerdo cuántos años más, ¿no?
muchos conciertos fantásticos con esa orquesta maravillosa, incluso alguna vez a su orquesta de cámara, de esa orquesta de Weimar, la traje de gira aquí a México, y tuvimos una gira de, creo que fueron 5 conciertos en varias partes del país, ¿no? Y claro, es una absoluta delicia estar haciendo música con esos musicazos que además adivinan el más mínimo gesto que uno hace, ¿no? Sí, están tan entrenados, ¿no? Tan Sí, capacitados. porque finalmente, o sea, ya saben lo que tienen que tocar, entonces están al pendiente del más mínimo gesto que uno hace. Me acuerdo que una vez que estaba ensayando la Cuarta Sinfonía de Mahler, hay un pasaje al final del tercer movimiento que es una plegaria a todo ese movimiento, y después de una nota, de un re muy agudo, los violines segundos, que es muy largo, tienen que bajar al do y etcétera, y en el ensayo, por pues alguna cuestión que de repente pasa así, de repente los segundos violines bajaron así como que un chirris, pero verdaderamente un chirris antes de tiempo, ¿no? Y que eso, en el contexto de estar todos embebidos ahí, de repente sí crea un poco de ruido, pues dijéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que termina el ensayo y me dirijo al principal de los segundos, y pues ya le agradezco su colaboración y todo. Le dije, oiga, por cierto, en el tercer movimiento, sí, dice, antes de que yo dijera nada, dice, sí, dice, nos adelantamos un chirris. Que no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, qué nivel de orquesta, de veras. He tenido esa gran fortuna. No me puedo ni me debo quejar realmente. Y también qué nivel de director. También hay que Bueno, decir. no lo sé. O sea, ahí realmente como que hubo una empatía, un encuentro. Nunca nada fue forzado, nunca recurría a ningún amenaza, ni golpeteo, ni mentada, ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, todo se dio de una manera fluida y fantástica. Incluso ahí tengo por ahí una grabación de esa Cuarta Sinfonía de Mahler que está fantástica realmente, ¿no? Y pues hay un documento ahí de lo que se hizo ahí por aquellos años, ¿no? Del paso por Weimar, ¿no? Por Weimar. Por cierto, dio nombre a la República de Weimar, ¿no? Previo al ascenso sí, histórico. Ahí fue del nacionalsocialismo. Sí. en otros años Goethe, Goethe y Schiller, ¿no? y Schiller eran los amos y señores de la cultura, ¿no? De ese reino, ¿no? Eran endiosados, por decirlo menos, en esa época, ¿no? Sí. Además, pues sí es el centro de esta cultura centroeuropea, ¿no? Tan importante y pues sí, tan trascendente, ¿no? Hay mucha, dijéramos, coherencia en todo su quehacer, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso, volviendo un poco a la pregunta que me decías antes, por ejemplo, esta característica, que claro, se da en cierta medida porque han crecido, pues, por no decir que han nacido mismo dentro de la orquesta, todos estos músicos, y que llevan una tradición de varios siglos, porque sus conservatorios, o sea, su escuela de música, que hoy es una universidad de la música, es la que surte a los músicos que van haciendo falta en la orquesta, conforme pues se jubilan y cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay una tradición porque esos músicos principales de la orquesta son los profesores en estas escuelas. Y así han sido las grandes orquestas que son contadas, o sea, Weimar, Leipzig, Dresden, Berlín, Viena, Ámsterdam, digamos, son las más notorias, ¿no? Sí. En donde hay continuidad y tienen su escuela, o sea, su manera de tocar las cosas, y por lo tanto, como decías, tocayo, tienen su sonido. Yo recuerdo en mis épocas de Salzburgo, cuando de repente oí una transmisión en la radio, y había encendido yo la radio ya cuando se había iniciado la transmisión, o el programa X, por la sonoridad de la orquesta podía yo distinguir si estaba tocando la Filarmónica de Viena, o era la de Berlín, o era alguna de estas otras, ¿no? Porque había un distintivo, una identidad sonora en estos ensambles, ¿no? Sí, que es complicadísimo imitar, ¿no? O alcanzar. Hoy en día ya se ha vuelto pues más complicado, porque por efectos de estas leyes laborales de la Unión Europea, por ejemplo, entonces ya las orquestas
tienen prohibir a músicos de otros países que se presenten a sus concursos de admisión ahí. Entonces, ya encontramos en toda Europa músicos de toda Europa que, o sea, sí tienen un nivel, pero fabuloso, sin duda alguna, pero no son todos de la misma escuela. Entonces, eso hace que ya el sonido sea un poco, pues, ¿cómo le llamaríamos? Más generalizado, o no sé si llamarle universal, pero ya no es distintivo como antes lo era. Sí. Se ha logrado salvar todavía la Filarmónica de Viena, sobre todo porque tiene sus exigencias en el llamado oboe vienés y el corno vienés también, que pues nada más los pueden tocar así si han estudiado ahí. Y ahí en ese punto pues se les ha respetado eso. Porque finalmente también es una parte comercial, o sea, es parte de lo que venden en su producto sonoro en ese caso. Pero fuera de ahí, ya lo que era antes una identidad sonora ya se perdió en gran medida, quizá con la salvedad de que todavía estas grandes orquestas, que eran todas de la Alemania Oriental, en algunos casos han mantenido esa grandiosidad del sonido de las cuerdas, ¿no? Sí, que es que es único, sí. es un sonido muy suave, pero a la vez muy lleno, muy contundente, muy poderoso. Es un manejo fantástico del arco, de todos sus ejecutantes, y claro, pues eso establece condiciones maravillosas para el ejercicio musical de todo ese repertorio alemán, clásico, romántico y contemporáneo, que es su gran esencia, realmente. Regresando un poquito a África, Sí. Cárdenas, ¿cómo es la esencia del egipcio? ¿Cómo es la lectura de nuestro gran director mexicano una vez que llega con esta sinfónica? ¿Cuál es la apreciación, cuál es el sentimiento de Sergio Cárdenas con esta orquesta? Pues yo recuerdo ahí una experiencia muy maravillosa. Ya en el segundo año, o sea, hablo del año 2000, que regresé al Cairo a dirigir como director huésped entonces, pregunté a varios de los músicos integrantes de la orquesta que si me podían ellos contactar con alguien que fuera genuino representante de la auténtica música egipcia. Es decir, no la de, digamos, Juan Gabriel egipcio, cosas por el estilo, sino lo que lleva más raíces, pues ahí, que se identifica mucho con eso. Y me contactaron con uno de los grandes violinistas que justo falleció hace un par de meses, que fue autodidacta, Abdu Dager, un violinista que decidió estudiar, dedicarse a tocar violín cuando alguna vez su padre lo llevó a un concierto en el Cairo cuando él tenía 8 o 9 años de edad, a un recital que dio el gran David Oistrakh, el gran violinista ruso, ¿no? En el Cairo, y se quedó tan embelesado Abdu Dager que él decidió que iba a ser violinista, ¿no? Y él mismo aprendió como autodidacta a tocar violín y adaptó pues, muchas de las cuestiones de digitación y demás a lo que es la naturaleza muy característica microtonal de la música sufi, o sea, esa corriente más bien de carácter meditativo del islamismo, ¿no? Abdu llegó a ser el ejecutante de música sufi más prestigiado en todo el mundo musulmán. Era una figura radiante, de una enorme sencillez, y me acuerdo que cuando finalmente tuve el grandísimo honor de conocerlo, pues me recibió en su casa, me dio en un concierto ahí de media hora para mí solito, pues, porque yo fui solo a eso, y en esa ocasión yo le regalé un disco. Yo tenía un disco mío recién grabado en Alemania, que era pura música coral, que lo había grabado el coro de la Sinfónica de Hof, con el que yo había trabajado muchos años cuando estuve en Hof, y ya me despedí. Al año siguiente, en el 2001, regreso y entonces pido otra vez ir a saludar a este amigo, Abdul Dager, y bueno, ya nos habíamos hecho amigos y todo, y me dice, oye,
tengo una propuesta para ti, me dice. Mira, ese disco que me regalaste, la primera pieza que está en ese disco es fantástica. Yo lo que quiero, me dice, es que te traigas, o sea, con una ingenuidad tremenda, me lo dice, te traigas a ese coro de Alemania para que vayan a cantar aquí a la sala de conciertos de la Casa de la Ópera. Mientras ellos cantan, yo voy a improvisar en mi violín sobre eso que están cantando. Wow. Dije, pero Abdo, ¿cómo se te ocurre? Son 60 alemanes, ¿quién va a pagar el traslado, el hospedaje, los días de ensayo, etcétera? O sea, es impensable el asunto. No se puede, que no se... Bueno, total, no se hizo nada, ¿no? Pero aquí, que a la vuelta de unos años, en el 2003, se dio el caso de que yo fui electo como director artístico de la orquesta. La orquesta tiene un coro, su propio coro, que se llama A Cappella Chorus. Son 80 jóvenes árabes, egipcios, en su mayoría, creo que el 90 y tantos % musulmanes, y todos de un tremendo entusiasmo y dedicación y etcétera. Y dije, pues ahora es el momento de poner la pieza esa que quiere tocar a Blue Dagger, ¿no? Porque no voy a traer el coro de Alemania, pero voy a poder cantar el coro de aquí. Resulta que es interesante esto porque, lo cuento porque la pieza, esta pieza coral, está basada en una melodía que se supone es la melodía más antigua que se conoce de México, atribuida a los concheros. Ah, ya. Para sus ritos y eso, ¿no? Sí, pues, para las danzas afuera de los atrios. Sí, ¿no? Sí. Entonces es una melodía que debe tener, no sé, 400, 500 años de antigüedad, no tengo idea, ¿no? Entonces yo hice una fantasía para coro, a capela, sobre esa melodía. Le agregué elementos, dijéramos, de algo que se podría llamar un primitivismo a base de un ostinato, una obstinación rítmica que permea toda la pieza, ¿no? Y aparte otros elementos ya un poco más contemporáneos, digamos, de combinaciones armónicas un poco a la Hindemith, o sea, ya de pleno siglo XX, y algunas disonancias y cosas por el estilo. Aparte, la pieza tiene solamente una palabra como texto, que es la palabra aleluya. La palabra aleluya es un vocablo del idioma hebreo, pues, ¿no? Y cuando yo planteé eso allá, pues el coro le gustó muchísimo la pieza, se la aprendió de memoria inmediatamente, ¿no? Y entonces ya había yo avisado a Abdu Dagger, lo programé formalmente el concierto en una participación dentro de la temporada de la Sinfónica del Cairo. Se armó un escándalo tremendo porque claro, Abdu Dagger es una gente autodidacta y no tiene, dijéramos, los títulos académicos que se tituló en tal conservatorio, qué sé yo, y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues hubo varias voces ahí en la Casa de la Ópera del Cairo, que es el equivalente al IMBA de aquí de México, que pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo me atrevía yo a llevar al foro más importante de música clásica en el Cairo a un tipo pues, autodidacta, ¿no? Que además pues no tocaba ni a Mozart ni a nada, pero tocaba pura música sufi, ¿no? Y total, yo no les hice caso y siguió, y ya organizamos un ensayo, y va llegando Abdu Dagger con 3 o 4 viejitos que lo acompañaban ahí, con sus instrumentos de percusión típicos de la música egipcia, de la música popular egipcia. Y yo digo, Abdu, ¿qué onda con esto? Dice, no, pues van a tocar aquí conmigo. Oye, pero pues yo no los tengo programados, no, es más, ni siquiera los presupuesté para que se les pague. No te preocupes, no van a cobrar nada. Esos son los que siempre me acompañan a todo el mundo donde voy, están siempre conmigo. Oye, pero entonces, ¿cómo? Dice, tú haz tu trabajo y nosotros vamos a seguirte, vas a ver que no va a haber ningún problema. Bueno, no voy a hacer el cuento largo, o sea, con la emoción de estar con esa música grandiosa, con unos musulmanes cantando un texto hebreo, ¿no? O sea, como que hay una especie de contradicción ahí, porque pues, son los primos que se odian, según sí. Dicen, ¿no? Con una música de un supuesto origen mexicano, de los concheros, con armonías pues más del siglo XX, o sea, no del origen de la melodía hace 400 años, ¿no? Y todo eso
vestido con la música sufi del violín, muy conmovedora, muy cautivadora, y las percusiones egipcias. Bueno, termina la primera ejecución. Era una cosa alucinante eso. El coro estaba llorando, todo el coro llorando cuando terminó ese primer ensayo. Y claro, como el asunto era de improvisación, pues tocarlo otra vez era una nueva pieza, porque se iba a improvisar otra vez. Y así cuantas veces se hizo, fueron siempre piezas nuevas. Eso es lo grandioso de entrar en contacto con estos músicos no académicos, ¿no? Qué maravilla. Que tienen una capacidad creativa grandiosa, ¿no? Y que yo siempre he dicho que es un error total el separar eso que se llama música clásica o académica de la música popular. Yo lo viví muy, muy directamente en mis tiempos en la Sinfónica Nacional, porque muchos de los músicos que me tocaron, que eran de la mejor época de la Sinfónica Nacional, son de los que había corrido en otra época Carlos Chávez de la Sinfónica Nacional, porque no daban el ancho. Entonces Chávez trajo a puros europeos y algunos hicieron una gran aportación a México, hay que decirlo, con todas sus letras. Pero estos músicos mexicanos que habían sido corridos por Chávez, como no había otra cosa donde podían trabajar, entonces trabajaron todos en clubes nocturnos y cabarets y todo eso. Entonces tocaban pues los popurrís de Agustín Lara y de Gonzalo Curiel y de no sé cuántos más. Eso yo lo pude constatar después cuando ya estando ellos en la Sinfónica. Me acuerdo que una vez, no sé si te tocó, Sergio, fuimos al Festival de Oaxaca y fuimos a tocar a Tehuantepec y ahí de repente se levantaron un grupo como de 8 y empezaron a tocar música de Agustín Lara y de María Grive y de Consuelo Velázquez y no sé cuánto, improvisando todo. O sea, ¿qué había de grandioso en ellos? Pues que esa flexibilidad que les da el tocar con contundencia, con naturalidad, con tremenda sensibilidad la música popular, hacía que se enriqueciera su manera de ejecutar a Brahms y a Beethoven y a Maldi, a todos, ¿no? La comprensión musical, ¿no? Amplia, ¿no? Sí, Claro, porque claro. además así lo habían hecho en aquella época porque a ellos les tocó, en esa época que yo contaba de Chávez, les tocó trabajar varios años con Chelevidaque, que fue cuando Chelevidaque vino a México. Y Chelevidaque hacía los ensayos a las 7 de la mañana en el Teatro Metropolitan, porque es cuando ya se podían juntar a todos una vez que hubieran terminado sus cabarets y clubes nocturnos y todo eso. Y de ahí se iban al Teatro Metropolitano a tocar a Beethoven y a Brahms, a Ravel y etcétera, ¿no? sí. Entonces yo tuve un enorme privilegio de contar con esos músicos de la Sinfónica Nacional, porque era lo mejor que había en el país, sin duda alguna, ¿no? Y pues ahí están algunas grabaciones todavía de documentos de aquella época, que pues digo, quizá no esté del todo bien que yo lo diga, pero no se ha logrado recuperar esos niveles, ¿no? Todavía. Es que bueno, ¿quién más, maestro Cárdenas? Y yo creo que lo decimos las personas que lo hemos escuchado y que de alguna u otra manera hemos participado en su carrera. Efectivamente, no se han logrado esos niveles, porque también hay que destacar, señoras y señores, las personas que nos están siguiendo, pues que el maestro Cárdenas es un hombre sencillo, pero todo lo que nos empieza a contar, empieza de una u otra manera a hilar esta gran trayectoria, esta gran participación, esta generosidad, ¿no? El estado de Tamaulipas, pues que a final de cuentas es el máximo representante, hay que decirlo, es el máximo representante, sí. Hoy en día Tamaulipas es famoso por otras cosas. Claro, pero hablando en el tema de la cultura, es famoso por Sergio Cárdenas. Bueno, y por Noel también, y ¿verdad? claro, y por Noel. Ah, pues Noel, claro, pues, gran narrador de partidos de fútbol, lo mejor Así que he habido. Además de Toluca, como yo. Sí, ¿verdad? También, bueno, estuvo trabajando incluso muchos años para el Club Toluca, ¿no? Sí, así es. sí. Sí. Dos hermanos con trayectorias diferentes, pero muy, muy célebres. Ahora que hablaba de Oaxaca, yo me acuerdo que alguna vez le dijo al propio Tobar de Teresa, ¿no? Que en vez de estar haciendo edificios y más conservatorios y centros de las artes, con que le hubieran dado a usted una misión cultural para llevar maestros, partituras e instrumentos a Oaxaca, hubiera hecho de eso una potencia
mundial. La historia exacta, populares, ¿no? La historia exacta es la siguiente, tocayo. Un día recibo una invitación de Rafael para asistir a la presentación del proyecto del Centro Nacional de las Artes. Esto fue allá en las oficinas de Arenal 40 y éramos algo así como unos 40 invitados, ¿no? Recuerdo que por música estaba el maestro Herrera Lafuente y un servidor, y había pues de otras áreas también ahí, vieron los arquitectos, etcétera. Pintores. Sí, también, ¿no? Total que pues ya Rafael, pues con mucho orgullo, presenta el proyecto del Centro Nacional de las Artes, en la maqueta que estaba ahí. Y pues yo estaba reciente, dijéramos, de la experiencia tan poderosa de haber estado en Oaxaca, de haber constatado el tremendo talento autóctono, inocultable que hay ahí en prácticamente todas sus regiones, ¿no? Y haber constatado también que a pesar de tener todo ese grandísimo talento, no ha habido ni ha tenido hasta la fecha una institución educativa a nivel profesional que logre capitalizar ese talento. Si se hubiera conseguido, yo se lo propuse en aquellos años, le propuse en el año 82 al entonces gobernador, don Pedro Vázquez Colmenares, mi amigo. Ahí tengo todavía la copia de un proyecto para una escuela de música. Elaboré todo el plan de estudios, etcétera, ¿no? Justo con ese argumento, ¿no? Entonces yo le dije en esa ocasión, a la hora de que Tomás preguntó de unos comentarios o qué sé yo, dije, pues a mí me parece lamentable. Digo, no estoy diciendo que este proyecto no esté bonito y la arquitectura es fantástica, etcétera, pero otra vez en la Ciudad de México, digo, o sea, tenemos varios estados de República abandonados y Oaxaca es el que tengo yo más cercano porque es donde más he estado yo, y he podido constatar estas cosas. Y ahí sigue, o sea, esto fue, ¿cuándo se creó el Centro de las Artes? A principios de los 90. Fue al final del sexenio, ¿no? 94, por ahí, Sí, 93, 94. 92, 93. Bueno, o sea, y yo estoy hablando de que le presenté ese proyecto al entonces gobernador en el 82. Una década antes. A don Pedro Vázquez Colmenares. Y hasta la fecha sigue sin haber una escuela de alto nivel que responda a ese alto talento que tienen ahí. Y se ha perdido todo en grillas y en fin, cosas sindicales y de otras cosas, ¿no? Y tienen plazas y demás, pero no pueden formar a nadie ahí a un alto nivel que responda al nivel que tiene el talento. A eso me refiero. Sí. O sea, no digo que Oaxaca sea el único lugar, Zacatecas también tiene mucho, Michoacán tiene mucho, por ejemplo, Veracruz, ¿no? O sea, algunos estados que destacan, dijéramos, en ese sentido, ¿no? Sí. Pero como yo he tenido la relación más cercana de todos estos con Oaxaca, pues por eso he hablado siempre de Oaxaca, ¿no? Y me acuerdo que cuando fuimos con el festival, desde el primer festival de Oaxaca con la Sinfónica Nacional en el año 82, pues todos los principales de la orquesta daban clases de su respectivo instrumento, y un día me aborda Felipe León, que era el trompetista principal, y estaba llorando, y digo, pero maestro, ¿qué le pasa? ¿Algún problema? Dice, no, es que no puedo creer, dice, no puedo creer el talento que hay aquí. Mire, llegó un niño, yo creo que tendría 8 o 10 años, con una cosa ahí, pues era como de latón y no sé qué, y luego de repente le puso una boquilla y ¡pum! Y empezó a soplar. Dije, ¿y eso qué es? Esa es mi trompeta. ¿Y de dónde la sacaste? Dice, yo la hice, ¿por qué no tengo para comprar? No tengo para comprar una. Y entonces yo no le podía, acá estaba llorando nomás de la emoción de ver al niño que le sacaba sonido a esa cosa que estaba ahí, ¿no? Sí. O sea, esto lo he comentado tantas veces y me ha ganado tantísimos enemigos por eso, porque sí. pues porque finalmente, ¿qué sucede? Pues hay un desprecio contra eso que yo llamo un capital tremendo. Yo decía ya desde entonces, si hubiera una escuela así de este alto nivel aquí en Oaxaca, Oaxaca sería el principal exportador de músicos en todo el continente. Por supuesto. Pero no, eso no les ha importado, y digo, ni localmente, ni federalmente, y se la pasan ahí con que hacen como que, en fin, ya no quiero andar más antes de que me vayan a linchar por ahí. De nuevo. Oiga, pero es que esto yo lo quería más o menos, también
derivar de nuevo a estas orquestas maravillosas árabes, ¿no? Porque no solo en Egipto hay orquestas fundamentales de esta cultura, sino en un montón de países hay orquestas de otro sentido que no son sinfónicas, que tienen talentazos extraordinarios. ¿Cómo es el choque de culturas? ¿Y por qué seguimos pensando que lo sinfónico es una cosa que sí y lo otro no? No merece tanto respeto. No, yo no creo que, o sea, yo creo que ha habido una evaluación equivocada. Es decir, porque sí es claro que, por ejemplo, una sinfonía, pues incluso de Mozart o Haydn o qué sé yo, comparada con una creación de estas orquestas populares, digamos las de Egipto o en fin, de cualquier lado, es muy notoria la diferencia de complejidad. O sea, ya el papá de Mozart regañaba a Mozart porque le decía que componía de manera demasiado audaz, que asustaba a los oídos de sus públicos de aquel entonces. Imagínense ustedes, si hoy pensamos que eso decía su papá de la música de Mozart, que para nosotros hoy en día es, digamos, lo más sublime, lo más excelso. En aquellos tiempos, el papá regañaba a su hijo porque decía que era demasiado exigente a los oídos de la gente, ¿no? Por la complejidad de su composición, por las disonancias que le agregaba, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que efectivamente una cuestión artística es como decir, y no quiero de manera alguna que se vaya a pensar que es algo peyorativo. Hay diferencias fundamentales entre las artesanías y las artes, ¿no? Sí, claro. O sea, eso debe quedar muy claro. Y en la música igual, no quiere decir que una sea mejor que la otra. O sea, no estoy hablando aquí de calidad. O sea, yo tuve la fortuna de ser, por ejemplo, muy amigo de don Manuel Esperón. Conocí muy bien a Consuelo Velázquez, ¿no? En la Sociedad de Autores y Compositores. Sí, bueno, y además, bueno, yo he tocado tantísimas veces la música de don Manuel Esperón. De hecho, le estrené varias piezas que había tenido guardadas ahí de material sinfónico, ¿no? Yo se las estrené. Y para mí, pues es de las grandes figuras. ¿Qué tiene de malo hacer eso? Es una música grandiosa. ¿Que sí? ¿Alguien se atreve a criticar Amorcito Corazón? ¿O Flor de Azalia? O Bésame Mucho de Consuelo Velázquez? Sí, pues no puede ser, ¿no? Y si analizamos las vidas de estos grandes compositores, pues hace poco, por ejemplo, estuve leyendo mucho de Brahms. Pues Brahms estuvo metido en cafés y de eso se ganó la vida hasta cuando tuvo 20 años de edad, porque la familia no le alcanzaba, pues, para el sustento, había que pagar profesores de música y todo ese asunto, ¿no? Entonces, incluso llegó a conocer a algunos de los grandes virtuosos húngaros de violín como Joseph Joachim, con quien hizo varias giras, y otro Kereñi, que era otro gran, muy conocido virtuoso del violín, con el que hizo muchas giras, tocando música. Brahms era pianista excelente, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Música húngara, música popular húngara, ¿no? Entonces, no hay por qué pensar, o sea, eso lo piensa desde luego gente que, pues, es snob y que se las da aquí de gran cosa, de que los académicos son los mejores y que los demás. Es puro cuento eso, ya lo he vivido, yo lo he contado tantas veces. O sea, todas las músicas, ¿cuántas veces encontramos en Mahler citas directas de música popular austriaca, ¿no? De los Ländler y de los valses y en fin, de la música de sus grupos folclóricos austriacos, ¿no? Y incluso Bruckner, que es de una enorme solemnidad, pues introduce los corales luteranos en sus, o sea, obras que mucha gente conocía, ¿no? Y la música popular también entra mucho en sus scherzi y todos esos movimientos. Entonces yo creo que es un error total. O sea, yo amo la música popular, he hecho muchos arreglos, muchos de ellos muy exitosos, de música popular mexicana, y también amo la música más compleja. O sea, no tengo por qué negar ni una ni la otra. Y cada uno tiene su campo de exigencia y su campo de cualidad y de belleza, desde luego, ¿no? De virtud. No porque alguna música académica, porque sea académica, ya automáticamente vamos a decir que es muy buena o que es mejor o que es más bonita. Pues no. Hay muchas músicas académicas que
por favor, ni las toquen ni las mencionen. No voy a decir nombres, ¿eh? Además, viniendo de un compositor, no solo de un director, ¿no? Sí, sí, No, bueno, Está en ambos mundos. sí. pues sí. A usted le gusta mucho la poesía, también, además de la Sí. música. De hecho, traduce Rilke y otros grandes poetas del alemán al castellano, pero Sí. ¿qué tipo de cultura encontró entre los egipcios? Porque también hay muy buenos poetas, hay muy buenos Sí. artistas allá, ¿no? Esto que hablaba de Alejandría, ¿no? Que usted fue a donar obras, me pasó hace rato. Sí. Ese recuerdo, ¿no? Bueno, Alejandría es un oasis en todo Egipto, porque es una ciudad griega totalmente. Y, Alejandro la fundó, ¿no? Sí. pues sí, pero, o sea, Cavafis fue de Alejandría, por ejemplo, y eso refleja toda la influencia tremenda de la cultura griega en Alejandría, y que tiene muchos vestigios, y muchos alejandrinos como que se asumen también de esa gran herencia, ¿no? Claro. Pero yo tuve una experiencia fantástica porque, o sea, de mis poetas, digamos que tengo así como, hay dos nichos en mi corazón de esos poetas, uno es de Rilke y el otro es de Octavio Paz, ¿no? Y de Octavio Paz me he permitido ponerle música a algunos de sus poemas, ¿no? Y 7 poemas le compuse música en el año 2000 por encargo de un festival de Berlín, el Museo como Escenario, y allá se estrenaron en ese festival en el año 2000 justo. Me había encargado el festival pues un proyecto que tuviera que ver con la transición al nuevo milenio y estas cosas. Entonces yo le propuse un proyecto en el que presentaba y contrastaba la poesía de los poetas aztecas, de la época de Nezahualcóyotl, Tochihuitzin y estos, Sí, con la de Octavio Paz, ¿no? Sí. Y yo hice un gran descubrimiento para mí porque pues, contraté a un profesor que me enseñara la pronunciación del náhuatl y ya leyendo varios de los poemas aztecas en náhuatl y leyendo la poesía de Octavio Paz en español, encontré como si hubiera una sola línea de una misma cadencia rítmica en esta expresión poética en ambos casos. Y eso a pesar de tener 500 años de distancia entre uno y otro, ¿no? Es decir, hay lo que llamaba Jung un subconsciente colectivo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Pues en Egipto conocí a un investigador de literatura muy prestigiado en la Universidad del Cairo, que además era amante profundo de la poesía de Octavio Paz. Y había aprendido español y había traducido mucha poesía de Octavio Paz al árabe, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues aproveché para presentar allá en el Cairo estas canciones que yo había compuesto para el Festival de Berlín, y él me hizo favor de hacer las traducciones al árabe y las de yo el día del concierto en árabe, ¿no? Qué maravilla. Porque las canciones se cantan en español y las estrenó en Berlín un joven barítono fantástico, maravilloso, que además de esos que sí tienen una formación completa, saben solfear y son afinados y eso. O sea, no cantan ahí más o menos como de manera similar, o sea, aproximado, ¿no? Y él me hizo el favor de aceptar la invitación para ir a Egipto a cantar las canciones estas muy difíciles de cantar y de tocar. Lleva un barítono y 3 instrumentos, un clarinete, una viola y un contrabajo. Y los 3 instrumentos también son muy difíciles de tocar. Y pues ahí tocaron los principales de la Sinfónica del Cairo. Y pues esa vivencia tremenda, maravillosa de tener esta música contemporánea, que no es común, hay que decirlo, no es común que se escuche eso allá en Egipto, ¿no? Con la poesía grandiosa de Octavio Paz, ¿no? Y eso se hizo en el año 2003, que coincidió con el 5º aniversario del fallecimiento de Octavio Paz. Y bueno, eso fueron algunas de las vivencias fantásticas que permitieron esta conexión, como también alguna vez invité al maravilloso percusionista mexicano Jesús Guadarrama, que fuera a tocar allá en el Cairo con la Sinfónica del Cairo una pieza de Manuel Enríquez,
que se llama Díptico 3, que es así, digamos, incluso para los oídos hoy en día, a pesar de haber sido escrito hace como, pues ya como 70 años, yo creo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Medio siglo? Más de medio siglo, yo creo. Es para orquesta de cuerdas y un percusionista que debe tocar como unos 30 instrumentos o alguna cosa así. Es alucinante la pieza esa, porque hagan de cuenta, bueno, yo supongo, porque nunca lo he probado, pero hagan de cuenta que ya están con no sé cuántos hongos alucinógenos adentro. Yo me imagino música que del maestro Enríquez. y los músicos estaban sorprendidos porque muchos efectos que pide Manuel Enríquez, que era un consumado violinista, sí, y que ellos nunca habían tocado en toda su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues son de alguna manera de contribuir a ese intercambio, enriquecimiento mutuo de las cosas, ¿no? Y yo creo que son de las experiencias maravillosas que se vivieron ahí en esa época en el Cairo, ¿no? También pude invitar a la gran pianista mexicana Guadalupe Parrondo, que fue a tocar el primer concierto de Tchaikovsky allá. Oh, maravilloso. Tuvo un éxito tremendo. Algunas piezas mías también se estrenaron allá. Toqué varias piezas para orquesta sinfónica, para orquesta de cuerdas también. Y varias de estas participaciones, por ejemplo, la de la maestra Parrondo y la del maestro Guadarrama, fueron patrocinadas entonces por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que entonces era comandado por Sari Bermúdez, ¿no? Sí. Y gracias a ese apoyo, pues se cubrieron los pasajes aéreos de ellos dos, ¿no? Y ya Egipto les pagó hospedaje y honorarios y estas cosas, ¿no? Pero sí, de alguna manera se estableció alguna relación ahí que, pues, quizá hubiera sido más interesante todavía y según mis planes hubieran logrado más cosas, pero ya no fue posible seguir ahí en el Cairo por diferentes razones, ¿no? Y eso hace que pues me limite a estas experiencias tan maravillosas que tuve en esos años. La orquesta, durante como unos 10 o 12 años después de que ya salí yo de la orquesta, me estuvo ruegue que regresara. Incluso los amigos con los que todavía tengo relación amistosa, claro, por Facebook y cosas de estas, pues cada rato me están diciendo lo mismo, pero en fin, ya son otras situaciones, ¿no? Pero sí, fue una experiencia maravillosa y sobre todo muy fascinante por esa gran riqueza, esa multiplicidad cultural que tiene Egipto. Claro. Es que a veces lo tenemos acá con nosotros y a veces se nos va a sus aventuras internacionales, maestro. Por eso es un placer tenerlo aquí. Gracias. ¿No? Esa es la magia de las nuevas tecnologías. Maestro, y precisamente yo le quería hacer una pregunta en esa dimensión. Si en este momento Sergio Cárdenas regresara a la Orquesta Sinfónica de Egipto, ¿qué le gustaría montar? ¿Qué le gustaría dirigir? Bueno, esa orquesta, digamos que no tiene problemas, por decirlo de alguna manera, no tiene limitantes. Yo hice obras muy espectaculares con ellos. Mi concierto de inauguración fue la 9ª Sinfonía de Beethoven, con ese coro maravilloso al que ya me referí. El concierto que logró aportar para que yo fuera electo director de la orquesta fue con un concierto para violonchelo de Shostakovich y Carmina Burana de Karl Orff, ¿no? Wow. Hice con ellos el Gloria de Poulenc, que seguramente fue estreno en todo el continente africano. Sí, sinfonías de Mahler, sinfonías de Schubert que nunca habían tocado. O sea, no hay limitantes ahí, ¿no? Ahí yo más bien depende de que las circunstancias que se dan en el entorno de la orquesta, pues, o sea, no en la orquesta misma, sino en el entorno, permitan entrar a cosas que yo llamaría más audaces. Es decir, que finalmente cumpla con un propósito también cultural. No es que la orquesta sea nada más una cuestión de entretenimiento. También hice programas, vamos a llamarles un poco así, en ese contexto. Recuerdo que uno que fue muy elogiado fue uno que dediqué a los valses vieneses. Entonces la gente estaba totalmente eufórica con eso. Y el concierto de Año Nuevo pues llevaba eso y combiné esa música con música popular mexicana, Guadalajara y en fin, cosas de estas. Y era la locura.
Entonces los músicos, incluso cuando tocaban en Guadalajara, yo ni sabía, de repente aparecieron con sombreros de charro ahí en el escenario. Dije, ¿y ahora qué onda con estos? ¿De dónde salieron? Sí. Sí, o sea, se identificaron incluso con esa música sin problema alguno, ¿no? No, yo creo que ahí yo impulsaría otros programas, algo que inicié en aquellos años, por ejemplo, impulsé programas para los jóvenes músicos, de acuerdo que como que un concurso para jóvenes solistas egipcios, y el que ganó el primer lugar era entonces un niño de 11 años que tocó el concierto de Mendelssohn para violín, que lo tocó con la orquesta también. Muy bien, muy talentoso, hijo de un violinista egipcio y otra violinista rusa, ¿no? Que finalmente este muchacho, que yo le he seguido la pista, ahora debe tener como 30 años, yo creo, no sé cuántos, se fue a estudiar a Berlín, llegó a ser de los seleccionados para tocar siempre como esa con la Filarmónica de Berlín, ha hecho muchas giras con la Filarmónica de Berlín y con otras orquestas de ahí de Berlín, y pues habla de que fue, vamos a llamarle así, una selección acertada de ese muchacho talentoso, ¿no? Y así otros, el chelista, que tocó el concierto de Shostakovich, yo lo programé para que fuera solista con la orquesta cuando fuimos de gira a China. Fuimos a China a tocar, creo que fueron 6 conciertos o 7, ¿no? En el 2004. Y pues esas son maneras de impulsar. Yo creo que ahí hay jóvenes solistas muy talentosos, como en todos lados, claro, pero que, sabes, por los asuntos comerciales y los intereses no llegan a otros lados, ¿no? Este violinista y el chelista han logrado proyectarse mucho de manera internacional. De hecho, el violonchelista creo que es principal en la orquesta de Dubái, que pues es una orquesta muy bien pagada, Claro. allá en la península arábiga y esas cosas, ¿no? Claro. O sea que habría un enorme potencial para regresar con la orquesta, y sobre todo considerando que tiene ahí un coro, que es un coro excelente, muy entusiasta y entregado a todo. O sea, habría muchas maneras, pero yo creo que esos tiempos ya pasaron. Yo estaría más bien, digo, sin negarlo 100%, pero me interesaría más algo que he venido haciendo en los últimos años aquí en México y que quisiera, las circunstancias no lo han permitido, no me doy por vencido todavía, pero quisiera que se concretara, y es que hace falta un proyecto serio de alto nivel musical para apoyar a los jóvenes talentos musicales de México. Eso yo lo comprobé, me atrevo a decirlo con todas sus letras, lo comprobé con las 2 veces que fui con la orquesta de la Facultad de Música al Festival de Berlín, al Festival Young Euro Classic, en donde la orquesta tuvo el rendimiento más alto que ha tenido casi cualquier orquesta en México en su historia, y con ovaciones que llegaban a los 30 minutos en promedio en ambas ocasiones, ¿no? No fue posible continuar con un proyecto así porque no se dieron las circunstancias de apoyos. Es decir, como había quedado mucha gente en evidencia de que no alcanzaban esos niveles, y se habían generado hasta la fecha, incluso esos conciertos siguen generando muchas envidias y muchas grillas, pues realmente muy estúpidas en ese sentido, olvidando pues lo esencial. O sea, lo esencial está en el talento que hay en esos jóvenes. Entonces, de alguna manera se han estado rescatando estos con la orquesta de cámara, que ya llevamos 5 años, que es Consortium Sonorus, que son puros jóvenes, todos ellos, ¿no? Y han logrado llegar a rendimientos muy loables en ese contexto de que están dedicados de manera ad honorem, entonces sin recibir ningún tipo de honorarios, becas, salarios, lo que sea, simplemente por el gran interés que tienen de superación musical individual, pues, de cada uno, ¿no? Y desde luego un salario emocional. Trabajar Pues, con el maestro Sergio Cárdenas es un salario emocional. No, y Yo recuerdo, ¿no? yo recuerdo en la Nacional de Música, no he conocido mejor dirección coral, ¿sí?, que la del maestro Sergio Cárdenas, pronunciación, acento. Entonces, pues yo creo que eso es lo loable también, maestro, siendo completamente honestos.
es ganar a través de un salario emocional, vivir, constatar y sobre todo ejecutar bajo la batuta de toda una institución en la música. Muchas gracias. Sí, yo creo que es parte de la, digamos, de la encomienda que cualquier artista tiene, que es una encomienda de generosidad, de compartir lo que ha logrado, lo que ha conseguido, lo que ha madurado en sí mismo. Y si eso no se comparte, uno mismo no se puede desarrollar. Se frena uno mismo el desarrollo. Entonces, estar constantemente en esa generosidad de estar compartiendo lo mejor que uno puede compartir, lo mejor de uno en ese sentido. Yo lo he venido haciendo ya por años en ese contexto, sin recibir tampoco remuneración alguna. Mi mejor remuneración ha sido que estos muchachos se puedan presentar ya con un nivel pues más alto del promedio, dijéramos, en general. Y a eso se agrega otro aspecto, que no solo sea el nivel digamos, de la ejecución de lo técnico, sino que también sea el nivel humano que tienen, como artistas, con una integridad, buscando la verdad artística, buscando una integridad ética en todo su quehacer. Bueno, es parte de toda una formación global, ¿no? O sea, entra todo en un solo proyecto aquí, en ese sentido. Tenemos algunos comentarios. Julieta Martínez le manda aplausos. Gracias. Pía Paisaje Sonoro dice, el maestro Sergio Cárdenas es un Tlamatini de México, tesoro vivo. Gracias, Pía. Mariana García González le manda también una carita, ¿no? Así, muy efusiva. Juan Herrera, que es una colega periodista muy querida, dice, siempre con una charla tan amena y enriquecedora el maestro Cárdenas. Saludos. Gracias. Dice, ahora que habla de Oaxaca, recordé el programa Instrumenta, no sé si todavía exista, que lo hacía Nacho, ¿verdad? Sí, no lo sé, creo que hubo muchos problemas ahí, no sé de qué índole, y tengo entendido que en cierta forma desapareció, ¿no? Yo nunca consideré que hubiera sido un programa, ya vamos a llamarle exitoso. Primero porque los oaxaqueños eran los menos que participaban ahí, porque era un programa caro, ¿no? Y porque además quedaba muy poco de ese proyecto ahí en Oaxaca. Entonces se volvió una especie de turismo musical, en cierta manera. Supe de otros muchachos que habían participado ahí que estaban muy decepcionados porque realmente como que incluso se sintieron usados para participar ahí, como una especie de carne de cañón. Y claro, esos son criterios que ellos comentaron. Yo no sé si a ciencia cierta si haya sido o no. La verdad es que finalmente, a la vuelta de los años, no se aportó nada. O sea, no ha habido resultados de eso, ¿no? En términos de este tipo de aprendizajes, de este tipo de crecimiento artístico, que evidentemente se logra estudiando mucho, se logra practicando mucho, pero también se logra absorbiendo muchas artes, ¿no? ¿Qué fue ese Cervantino de sus épocas gloriosas que justo le tocó a usted y justo le tocó también la parte previa, que fue la dirección muy joven de la Sinfónica Nacional, que le decían casi el apodo del niño a Cárdenas, ¿no? No, sí, no, la orquesta me puso un apodo grandioso. Ah, mejor, sí. Sí, no, grandioso, que incluso lo tengo enmarcado y toda la cosa porque resulta que cuando yo llegué a la Sinfónica Nacional tenía yo 27 años, ¿no? Y pues era un chavito, pues, para la orquesta, porque es que había tocado con Shostakovich y con Clemens Krauss y con Hindem y no sé quién más, tantos figurones, ¿no? Sí. Pues de repente llegaba yo un chavito realmente ilustre, desconocido, y aparte, pues con el antecedente que había tomado clases con von Karajan, ¿no? Sí. Entonces, von Karajan, el nombre de pila de von Karajan, Herbert, ¿no? Y cuando yo llegué a la Sinfónica, pues me pusieron Gerber, ¿no? O sea, en alusión al experimento infantil, ¿no? A los botecitos de estos de papilla. Y porque sonaba como Herberts, ¿no? Sí. Entonces me pusieron Gerber von Cárdenas, ¿no? O sea, yo lo consideré y lo he considerado siempre un gran elogio. Claro. Y de hecho,
en diciembre de ese año, cuando yo asumí la dirección de la orquesta, que fue el 79, estaba en el diorama de la cultura del periódico Excelsior todavía Magdalena Saldaña como directora. Y entonces ella publicó en la portada de uno de los números de diciembre una caricatura mía con pantalones cortitos, ¿no? Con tenis y un osito a un lado, ¿no? O sea, como diciendo que es un niño, ¿no? Aquí el que está ahí. Y esos años ahí, pues fueron años muy interesantes, porque yo debo decir que desde cuando la primera vez que dirigí la Sinfónica Nacional, que había sido 2 años antes, en el 77, me dijo después uno de los violinistas que después fue jefe personal, que cuando les anunciaron a la orquesta que el día siguiente iba a llegar un joven, entonces de 25 años, a dirigir el ensayo, hubo muchas voces en la orquesta que pusieron el grito en el cielo porque dijeron, la Sinfónica Nacional de México no es sparring de nadie, ¿no? Ah, claro. Entonces no es para que se vengan aquí a entrenar a ver si aprenden a dirigir o qué sé yo. Que no lo aceptamos, que no sé cuánto, que vamos a hacer huelga de brazos caídos. Que no se les da casi en la Sinfónica, ¿verdad? Casi no. Entonces, eso me dijeron que habían acordado. Yo, claro, no sabía nada. Yo llegué el día siguiente y me tocaba ensayar la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Y pues hice un ensayo meticuloso. Empecé con la parte más difícil de la sinfonía. Y inmediatamente me puse a corregir lo que había que corregir y demás, ¿no? Y total que al terminar el ensayo, la orquesta me brindó una ovación tremenda. O sea, todo lo contrario de lo que habían, dijéramos, pronosticado o amenazado hacer. Y desde entonces, para mi enorme fortuna, pues realmente siempre hubo un gran respeto. O sea, la edad finalmente no fue un obstáculo para reconocerlo. Siempre me respetaron en las cuestiones musicales y claro, de mi parte también así fue. Y como dije hace rato, pues teniendo la oportunidad de trabajar con estas gentes que muchos de ellos, por ejemplo, Felipe León, Gilardo Mojica, Rubén Islas, Clemente Sanabria, habían trabajado directamente con Chelividache, ¿no? Entonces, ¿con quién me estaba midiendo yo? ¿O con quién me medían ellos, ¿no? Y eso fue para mí un tremendo elogio, porque siempre me respetaron. Y eso pues yo creo que fue algo que contribuyó mucho a dar mucha, pues quizá llamarle solidez a mi desarrollo profesional ahí, en esos años con la Sinfónica Nacional. Había entonces un poco de peligro porque se empezó a rumorar fuertemente, y algún día voy a entrar en mayores detalles sobre eso, que pues la Sinfónica ya debían desaparecerla porque ya se habían creado otras orquestas y había sido un grupo muy conflictivo, habían tumbado a Chávez, estuvo 7 años sin director y nadie quería dirigir la Sinfónica porque a todos los bajaban del podio, y alguna vez un director me dijo que había regresado a dirigir la Sinfónica y hasta se sintió en la gloria porque uno de los músicos, que era el más complicado, le sonrió. Entonces dijo, pues entonces ya pasé la prueba, dijo. Pero nadie se atrevía, y entonces pues cuando a mí me ofrece el Bellas Artes la dirección de la Sinfónica, dije, pues ¿qué puedo yo perder? O sea, lo que puedo perder es que llegue yo y mañana me corran. O sea, es lo que ha hecho siempre la orquesta, ¿no? Y sobre todo con ese otro antecedente de que no era sparring de nadie, que no sé cuánto. Pero había una cierta diferencia ahí, porque para ese entonces, en el 79, pues yo ya llevaba 4 años, era mi 4.º año ser director de la Sinfónica del Mozarteum de Salzburgo. Nada menos. La Escuela Superior de Música de ahí, ¿no? Donde había yo sido seleccionado para ese puesto cuando tenía yo 24 años de edad. Entonces, no era tampoco una cuestión que fuera yo un advenedizo ni un recomendado, pues, de esos que se conocen tanto incluso hoy en día. Aparte, siguen existiendo, sí. Ya tenía yo una cierta trayectoria en México, poca, pero muy de alto nivel. Había ya dirigido
con muchísimo éxito varios conciertos de la Sinfónica de Jalapa, incluso de la Sinfónica Nacional. Un concierto memorable, me acuerdo, en el 78, dedicado a Schubert. Había dirigido la primera presentación completa en español del Oratorio Mesías de Händel en México. Y en ese año del 77, o sea, 2 años antes de asumir la dirección de la Sinfónica, había sido yo finalista del primer concurso internacional de dirección orquestal Hans Swarovski de Viena, en donde entre los finalistas estuvo Claudio Abbado y estuvo Michael Gillen, que eran 2 de las grandes figuras de la época. Sí. Nadie en México, hasta yo sé, ningún director ha llegado a ser finalista en ningún concurso de dirección orquestal. Sí, claro. En el mundo, ¿no? Sí. Entonces yo llegaba, digamos, con esas credenciales a la Sinfónica Nacional. Tenía varias cosas en contra, sin duda alguna, y una de ellas, que fue de lo primero que más me preocupó, es que yo el repertorio mexicano no lo conocía. Bueno, a ver, para no ir tan lejos, yo no conocía ni el guapango de Moncayo. Sí. Y lo cual era un tremendo hándicap con esa orquesta que había estrenado el guapango de Moncayo y lo había tocado ya no sé cuántos cientos de veces, ¿no? Entonces, mi primer reto en ese terreno fue meterme de lleno a descubrir la grandiosidad de la música de concierto de México. Y así fue como fui llegando a muchos compositores, de los cuales pues logré rescatar, pues para la historia, dijéramos, al mejor sinfonista de la historia de México, que es Candelario Huízar. Claro. Y que además, con toda su dificultad, pues ha logrado que sus obras casi no se tocan porque las orquestas y los directores no quieren estudiar. Hay que estudiar para dirigir eso y para tocarlo. Es decir, una sinfonía como la Sinfonía número 4, Cora, que es, en mi opinión, la mejor sinfonía que se ha compuesto, escrito en México, y que se estrenó allá por el año 70, creo, ya no me acuerdo cuándo, o antes. No tiene más de 40 ejecuciones en toda su historia. Sí, increíble. Una vergüenza total para el país. ¿Pero le ha preocupado eso a alguien? ¿A la Sinfónica Nacional? ¿A la de Jalapa? ¿A la Filarmónica de la Ciudad? ¿A las autoridades del INBA? ¿A alguien le ha preocupado eso? No, nada, no les importa. Mejor vas a tocar el guapango, eso ya no lo sabemos, ¿no? Y así otras piezas, ¿no? Y muchos danzones. Bueno, entonces yo digo que para mí esa experiencia en la Sinfónica pues fue, sí, de retos fantásticos. O sea, por ejemplo, uno de los retos con los que me enfrenté ahí fue el hecho simplemente administrativo burocrático. Yo llegaba sin tener esa experiencia para nada. Y llego y me encuentro con que hay un sindicato en Bellas Artes. Ahora hay 8, ¿no? Está cada vez peor, pero antes había uno que era todopoderoso. Y entonces lo primero que hice para eso fue que me puse a estudiar a fondo la Ley Federal del Trabajo para poder saber en qué me estaba metiendo. Y tengo la fortuna y el gozo de poder decir que de todos los problemas que hubo ahí, que fueron pocos realmente con el sindicato, ninguno me los pudo ganar el sindicato, pero siempre con la ley en la mano. Yo tampoco nunca les pedí cosas que no estaban en su contrato, pues, ¿no? Pero sí que tenían que hacer lo que estaba en su contrato, eso sí. Y fue una relación muy fantástica a final de cuentas, ¿no? Me apoyaba mucho, por ejemplo, Guadilla, Oaxaca, que era un festival muy complicado. En alguna ocasión, el segundo, si no me recuerdo, tuvimos hasta 200 actividades en 2 semanas, o sea, una cosa monstruosa, todas coordinadas por mí, pero si yo no tuviera todo ese equipo ahí alrededor, mis colaboradores en la Sinfónica y el apoyo sindical y de los grupos artísticos, de la orquesta y demás, hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, no puedo más que decir que esa experiencia con la Sinfónica Nacional fue para mí una experiencia realmente grandiosa y que yo no he terminado, ni creo que termine de agradecer a final de cuentas, ¿no? Pues ha sido una tarde maravillosa. Siempre escuchar al maestro Sergio Cárdenas, creo que nos deja con ganas de más, con ganas de segunda parte. De segunda parte, ¿verdad? Siempre
Sí, es una plática intermitente e interminable. Sí. Y esa creo que es el pulso que la cultura necesita, maestro. Sergio, no sé si quieres agregar algo más. No, me quedé muy emocionado acordándome de la obra del maestro Candelario Guízar, pero pues bueno, también está su obra, ¿no? Maestro, que Bueno, aquí no se toca mucho y sin embargo en Hof, en un montón de lados, ya lo sí, grabaron la gente de la Filarmónica de Berlín nada menos, ¿no? Los pues sí. rapero, el propio Abado era, ¿no? Era Abado el rapero. En ese entonces el titular, sí. Sí, Pero Claudio. en Alemania se han estrenado más obras mías que aquí. Un rap para Mozart fue esa, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue en la época, Claudio Abado era el director de la Filarmónica todavía. Todavía no asumía Simon Rattle. Y justo uno de los ganchos, o digamos de los chantajes que le pusieron los violonchelistas de la Filarmónica a Sir Simon Rattle fue que hiciera él la parte del rapero. Y claro, como el grupo de los violonchelistas es un grupo muy poderoso dentro de la orquesta, Sí. entonces Rattle no se podía negar a eso, porque entonces iban a votar en contra de él a la hora de la elección final, que ya estaba próxima a tener lugar. Y por eso aceptó. Entonces fue un debut de Simon Rattle como rapero, que a él, pues como buen inglés, como que lo tenías como en entredicho, ¿no? Sí. Porque como que se sentía muy raro que se le dijera que era rapero, ¿no? Siendo que es Sir. Es Sir Simon Rattle, sí. Y para su, no sé si desgracia o para su fortuna, cuando se hizo la grabación, el productor de la EMI Classics le dijo, oye Simon, vamos a hacer todo un disco contigo como rapero, tienes la voz exacta para eso. Y bueno, el otro se decepcionó tremendamente de eso, pero antes de eso ya habían estrenado los 14 flautistas berlineses, otra pieza que me habían encargado ellos para flautas, grandiosa ejecución ahí en la sala de música de cámara de la Filarmónica de Berlín, en el año 2000 fue, ¿no? Así que en Berlín he tenido como 15 o no sé cuántos estrenos, más que todos los que he hecho aquí en mi vida en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si es una vergüenza, pero para mí no, o sea, vergüenza para otras gentes, a mí me llena de orgullo todo eso, ¿no? Y saber que pues he tenido el privilegio de contar con expositores de primerísimo nivel en muchas de mis obras. Así es, pero pues ahí sigue también la trayectoria como compositor, además, a la Sí, par sí. de educador y la par de la de director o conductor, ¿no? Sí, así es. Multifacético. Todo lo que se deje, le entramos a lo que se vaya dejando. Y traductor, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Polímata, yo Sí. podría decir. Pues, Es una definición muy interesante. Sergio, sí. ¿sí? Gracias. Polivalente, ¿verdad? Sí, Polivalente. no, pues le agradecemos muchísimo, querido maestro, que haya estado con nosotros en esta charla, que es un poco para ir abriendo el sabor de boca de la exposición fotográfica de Egipto contemporáneo que se inaugura el jueves, a la Exacto. cual usted es uno de los invitados principales. Gracias. Ahí voy a estar, con todo gusto. Y un poco nada más que Yum nos cuente, ¿no? Que van a venir algunos embajadores, algunas... Así es, va a ser creo una tarde muy, muy, muy bonita. Van a acompañarnos el embajador de Egipto, embajador de la República de Árabe, Emiratos Árabes, Pakistán. Viene también director del Museo Nacional de Antropología e Historia, desde luego el maestro Sergio Cárdenas, desde luego algunos amigos periodistas. La idea también es un poco con las medidas, con la sana distancia, con esta nueva normalidad, que ya es una normalidad, poder disfrutar una tarde, escuchar, ver, mirar, conocer un poquito ese Egipto que no se ve, ese Egipto contemporáneo, obra fotográfica de algunos artistas que han sido, como en su momento el maestro Cárdenas, pues muy observados por el mundo, muy distinguidos por tener un ojo, por tener una sensibilidad muy especial. Entonces, pues creo que va a ser una tarde conmemorable para también seguir conversando, porque esa creo que es la visión más interesante que nos llevamos de esto. Los esperamos el jueves 15
a las 7 de la noche, inauguración. Egipto, contemporáneo, lo que no se ve. Sí. Ahí voy a estar con todo gusto. Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Una plática muy amena, muy interesante, sin duda alguna, y que espero pues pueda, como ustedes dicen, tener alguna continuidad en cierto punto. Así es. Hay que proponerlo porque siempre escucharlo es un placer para todos. Gracias. No, abrazo y mil gracias. Abrazo, buenas noches. Buenas noches, maestro, gracias. Buenas noches.